Buenas tardes a todos. Ya son las 5:32. Yo creo que es el momento de empezar. No tengo ninguna duda de que ahora durante los siguientes 2, 3 minutos se van a unir más personas, probablemente, pero de cualquier forma yo voy a empezar ya pues a saludaros, a presentarme. Yo me llamo Carlos Casado. Algunos a lo mejor me habéis visto en los anteriores webinars de este curso y si no es el caso, pues muchísimas gracias a los que os unís por primera vez. Recordad que la de hoy es la tercera sesión, la tercera y última de este curso online que habíamos planteado. A las sesiones anteriores se puede acceder mediante los enlaces que os llegarán a todos al término de la reunión, no justo al acabar esta reunión de hoy, sino en los siguientes 24 o 48 horas más o menos. O sea que vais a poder poneros al día. De cualquier forma, os agradezco mucho el tiempo que me estáis dedicando a todos. De vez en cuando veréis que miro hacia la izquierda y es simplemente porque tengo aquí una nota con los contenidos que quiero repasar hoy para vosotros y que no quiero que se me olviden. Así que me va a resultar inevitable en algún momento asegurarme de que estoy haciendo todo como me había propuesto hacerlo. Bueno, tercera, como decía, tercera de tres, última sesión de Active Inspire. Y en este caso lo hemos, al menos lo hemos llamado de esa manera, los hemos convocado bajo el epígrafe de Active Inspire avanzado. Bueno, avanzados, por avanzar se podría avanzar todavía muchísimo más, pero sí que es verdad que lo que os tengo que contar hoy de alguna manera redondea y completa lo que ya habíamos visto en las dos sesiones anteriores. Voy a hablaros de 2 o 3 herramientas que creo que son de bastante interés y a partir de ese momento, por supuesto, estoy a vuestra disposición para cuantas dudas puedan surgir. Voy a empezar repasando, pero muy brevemente, la interfaz de Active Inspire. Creo que no tiene objeto hacer un resumen de las dos sesiones anteriores porque para eso están las grabaciones. Pero para ayudaros a coger el hilo y no empezar así en frío, os recuerdo lo que pueda ser esencial. Vamos a ver, aquí tenemos un software para la edición, para la creación y la impartición de lecciones interactivas. Hay algunas zonas que son de especial interés, es decir, todo lo que sucede ahora mismo en la pantalla es importante, pero hay algunas cosas sobre las que quiero que prestéis especial atención. Por una parte, aquí están los menús de edición, que son, no sé si idénticos, pero son bastante parecidos en cualquier caso a los del resto de los programas de edición con los que trabajamos, no voy a decir a diario, pero sí con mucha frecuencia. Trabajamos con software de edición. Cuando manejamos Word, por ejemplo, Word es un software de edición, es un editor de texto, pero es un editor. Lo mismo PowerPoint, que sería un programa para editar presentaciones en este caso, y un pequeño etcétera de programas que no viene al caso mencionar porque creo que ya sabéis por dónde van los tiros. Active Inspire también es un editor. Lo que pasa es que en este caso lo que vamos a editar son lecciones interactivas. ¿Y qué es lo que tienen en común? No solamente los nombres de estos menús, sino todas esas acciones que tienen que ver con cortar, copiar, pegar, crear un nuevo documento, guardarlo de una forma, etcétera, etcétera. Eso es lo que es, con perdón por las personas que saben más que yo y que probablemente me regañarían si pudieran, explicado de una forma muy simple lo que es un editor. Lo que pasa es que en este caso lo que vamos a editar, digo, son lecciones interactivas. Y en cuanto a eso, aquí tenemos unos menús. Los llamamos exploradores. Yo a veces digo exploradores y a veces digo menús. Esos son los menús que sí que son propios de Active Inspire y que sí que son los que le dan la personalidad y el carácter diferenciador al respecto de otros editores de texto, audio, presentaciones o lo que quiera que sea. Aquí tenemos distintas modificaciones que podemos hacer sobre cada una de las páginas de nuestro documento, de nuestra lección interactiva. Por último, tenemos una barra de herramientas que es totalmente personalizable, es configurable. Yo aquí tengo solamente las herramientas o los accesos directos a las herramientas que quiero utilizar con más frecuencia, porque por haber hay muchas más herramientas en el programa. No os las muestro ahora de nuevo porque, insisto, están en los otros vídeos a los cuales os remito, pero sí que quería que un poco os acordaréis de esas 3 partes, bueno, y de otra que voy a señalar, porque voy a hablar de ella durante la sesión también en más de una ocasión, y es este botón que hay aquí, este control que hay aquí, que ahora mismo está en azul, pero si yo hiciera clic sobre él se pondría en rojo. Eso lo que señala es la diferencia entre modo edición y modo presentación. Luego iré sobre ello, simplemente, como digo, esto es un recordatorio para los que han venido
a las sesiones anteriores. Y los que no han venido a las sesiones anteriores, que no se preocupen, lo único que puede pasar es que hoy ciertas cosas a lo mejor les despistan un poquito, pero en cualquier caso, tanto esta grabación como las dos anteriores las vais a tener para como material de apoyo y consulta que podéis repasar en cualquier momento. Bueno, quito las anotaciones y empiezo a trabajar. Vamos a ver, he repasado efectivamente todo lo que más me interesaba por ahora. Y me voy a venir a este rotafolios, que así es como llamamos a los archivos que generamos con este programa, rotafolios. Las lecciones interactivas que se crean con Active Inspire se llaman rotafolios. Pues tengo un rotafolios de ejemplo que me va a servir como guía para todo lo que os quiero contar hoy. Las dos primeras páginas de este rotafolios son también o tienen algo que ver con lo que se ha contado anteriormente en otras sesiones. Tiene que ver básicamente con las propiedades. Bien, abro un pequeño paréntesis y de nuevo vuelvo atrás sobre contenidos que ya se han dicho al principio del curso. Todos los objetos, perdón, todo aquello que yo ponga sobre una página de mi documento, vuelvo a poner la página en blanco para no distraeros con nada. Cualquier cosa que yo añada sobre esta página es un objeto, lo voy a llamar un objeto. Da igual si se trata de una anotación manuscrita, da igual si se trata de texto tipográfico, da igual si se trata de una figura geométrica, de una fotografía, de un montón de cosas que podríamos añadir simplemente arrastrando a esta página. Todo esto son objetos. Los objetos tienen unas propiedades determinadas per se, por defecto, como son, por ejemplo, la forma, el color, el tamaño, un nombre que el programa le asigna por defecto y una posición en la página. Pero esas propiedades yo las puedo modificar y puedo añadir otras propiedades nuevas. De eso hablábamos en la sesión anterior. Ahora sí, vuelvo a esta página en la que se explica, por ejemplo, que le podemos modificar las propiedades a los objetos para que se muevan solamente en una dirección determinada. En este caso, por ejemplo, esta sonrisa de aquí solo se puede mover en horizontal. Tengo aplicada una restricción de movimiento y eso es una de las propiedades que puedo modificar, de tal forma que no lo puedo sacar de este eje, no lo podré mover nunca más arriba ni más abajo de donde está. En horizontal sin ningún problema. Tiene esa restricción de movimiento. Y con el resto de los ejemplos que aparecen aquí, lo mismo. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace a través de este menú de aquí, que es el explorador de propiedades o el menú de propiedades que yo a veces llamo también. Insisto, estoy de alguna manera repasando lo que se vio anteriormente, pero es porque quiero refrescaros la memoria y es porque quiero daros un hilo para que a partir de ella podáis tirar de ese hilo y no perderos en ningún momento durante el resto de la sesión de hoy. Bueno, pues a través de ese explorador de propiedades yo modifico las propiedades de los objetos y entre otras cosas me puedo permitir, por ejemplo, restringir el movimiento, por ejemplo, crear contenedores y contenidos, que de esto sí que iba uno de los ejemplos que vimos en la sesión anterior, de forma que este objeto de aquí, la palabra gato, que ya me veréis que la estoy moviendo, la puedo arrastrar hasta su contenedor correspondiente. Pero si yo intento arrastrar un contenido a un contenedor que no es aquel al que corresponde, pongamos, por ejemplo, rana, intento ponerla donde no va. En el momento en el que suelto el dedo, lo que hace el contenedor es expulsar ese contenido, lo rebota y lo manda a su lugar de origen. Eso también son propiedades que yo puedo modificar, aquella de contenedores y contenidos. Bien, con esto ya sí que definitivamente cierro el repaso, pero a partir de este momento ya empiezo a hablar de contenidos nuevos que de alguna forma tienen que ver con esto mismo. Así como puedo modificar las propiedades de los objetos, también puedo asignar a los objetos determinadas acciones. Primer contenido nuevo ya de la lección de hoy. Acciones. ¿Qué es eso de asignar acciones a los objetos? Significa que puedo programar, por así decir, el comportamiento del objeto para que cuando yo haga clic sobre él, cuando yo haga clic con el dedo o con el puntero, suceda algo determinado. Hay una consecuencia ante el clic que yo hago. Y esa consecuencia o esa acción que se desencadena puede ser de muchísimos tipos. Pongo algunos ejemplos. Ahora ya los ejemplos que vienen, como digo, son nuevos. Veréis, aquí tenéis una página que puede servir para una lección de mates
en la que un profesor quiere que el alumno salga, mida los ángulos, etcétera, etcétera, y para ello utilice una de las herramientas de matemáticas, de medición de ángulos, un transportador de ángulos que está integrado en el programa Active Inspire. Bueno, por ejemplo, a estos tres pequeños transportadores de ángulos que hay en la base de la página, me imagino que los veis, a cada uno de estos tres yo les he asignado una acción para que cuando yo o el alumno hagamos clic sobre cada uno de ellos, se despliegue una herramienta, en este caso el transportador de ángulos. Yo hago clic aquí y, como habéis visto, se abre el transportador de ángulos. Ahora ya es tan sencillo como cogerlo, arrastrarlo, lo hago tan grande o tan pequeño como quiera y midiendo los ángulos, ¿no? Voy a cerrarlo y voy a hacer lo mismo para estar del todo seguro de que todo el mundo entiende en qué consiste lo de asignar acciones. En este caso, si yo hago clic sobre estos pequeños dibujitos de aquí abajo, sucede algo determinado. Ese algo determinado en este caso es que se abre una herramienta. Pero podrían ser muchísimas otras cosas y os las voy a anticipar. Vamos a ver, me voy al menú de acciones o explorador de acciones, que también podríamos decir, y voy a seleccionar un objeto, uno cualquiera, para que esta lista se active y yo pueda, con este deslizador de aquí, moverme por la lista y enseñaros la cantidad de acciones que puedo asignar a un objeto. Cuando yo haga clic sobre un objeto, puedo elegir que salga una herramienta matemática, el programa pase de página a la siguiente o a la anterior, o se abra un navegador por una URL determinada, otro objeto se haga más grande, otro objeto se haga más pequeño, otro objeto se haga transparente, otro objeto desaparezca, otro objeto se desplace en una dirección y una distancia determinada. Es larguísima esa lista, como acabáis de ver. Sin embargo, se trata de una de las herramientas más sencillas de utilizar que hay en todo Active Inspire. Es probablemente de las más efectivas y de las que más llaman la atención y, sin embargo, es muy sencilla, ¿no? Enseguida veréis. Sigo poniendo ejemplos, pero ahora ya no os enseño esta lista de aquí. Ahora continúo con mis rotafolios y de un modo práctico vemos, voy a quitar esta barra de herramientas y la pongo un poquito más aquí. Veréis. En este caso veis en esta página, me puede servir tanto para ciencias como para inglés o para el módulo que llaman Science, ¿vale? Que es aquella parte de la asignatura de ciencias que imparte un profesor en inglés y en la cual está hablando, en este caso, de un animal como es la jirafa y tiene varias preguntas, cada una de las cuales está dentro de estos círculos amarillos. Bien, a cada una de estas preguntas que se plantean le corresponde una respuesta. Si queremos ver la respuesta, basta con que hagamos clic en cada uno de los círculos amarillos. Por ejemplo, en este de aquí, el que está a la izquierda del cuello de la jirafa, me preguntan ¿dónde viven las jirafas? Si lo quiero saber, hago clic aquí y enseguida veis que en este recuadro aparece la respuesta. Bueno, pues esa es otra posibilidad, esa es otra posible acción que puedo asignar o que puedo asociar a los objetos de la página y que cuando yo haga clic aparezca un texto en otra parte. Venga, más ejemplos. En este caso concreto, cuando yo haga clic sobre un objeto determinado de todos los que hay aquí, lo que va a suceder es que va a aparecer un pequeño clip de vídeo que me va a ayudar a explicar esta tercera ley de Newton para alumnos de secundaria, en una clase de física. ¿Cuál es el objeto sobre el que tengo que hacer clic? Pues bueno, es bastante obvio. Para que no se me olvide, yo mismo he puesto aquí arriba a la derecha salto.mpg. MPG es la extensión, el formato de archivo que corresponde a un cierto formato de vídeo. Entonces, si yo hago clic en salto MPG, observad lo que sucede. Bueno, decía, salta un pequeño clip de vídeo. Y tan pequeño en este caso, ¿verdad? Es muy pequeñito, pero yo creo que lo habéis visto. Bueno, pues esta es otra de las cosas que se puede hacer. Cuando yo haga clic sobre un objeto, puedo conseguir que se active un audio, que se active un vídeo, etcétera, etcétera. Vamos a ver si me queda algún otro ejemplo, aunque yo creo que ya está la idea bastante clara. Creo que hay uno más que os quiero poner antes de continuar y es, efectivamente, sí, aquí luego me paro porque el resto de mis rotafolios ya tiene que ver con otras herramientas. De momento os diré, mirad, estas 4 flechas que veis aquí dentro del recuadro verde, cada una de ellas es un objeto separado. Yo las he colocado en la página muy juntas, pero no hablamos de una sola cruz, no es un solo aspa, no es un objeto, son 4. Y a cada uno de esos 4, a la flecha que señala hacia arriba, la que señala hacia abajo, la que señala hacia un lado y la que señala hacia el otro, les he asignado una acción distinta, aunque tiene que ver con lo mismo.
se ha asignado una acción que es, cuando yo haga clic sobre cada una de las flechas, el nenúfar se va a desplazar en una dirección determinada y una distancia determinada. De manera que estas 4 flechas funcionan como una especie de mando a distancia. Así que si yo voy haciendo clic sobre las flechas, como veis, dependiendo de cuál sea la que pulso, consigo mover por la cuadrícula ese nenúfar y juntarlo con la rana, que es realmente el ejercicio que yo quería plantearle, en este caso a mis alumnos de infantil. Bueno, pues esta es un poco la idea, ¿verdad? Yo creo que ya me entendéis. Bueno, vamos a irnos aquí a este rotafolios nuevo para que no haya ningún elemento que nos distraiga y os voy a explicar cómo asignar acciones a los objetos. Y voy a poner como ejemplo una acción muy simple. Voy a poner solamente 2 objetos en la página y voy a pedirle a uno de ellos que cuando haga clic sobre él, el otro desaparezca. Por ejemplo, sin más, solo porque quiero que veáis un poco cómo es la dinámica, cómo es el menú de asignar acciones y que os hagáis una idea sobre todo de lo fácil que es. Bueno, busquemos 2 objetos, si los tengo por aquí y si no, me los invento. Bueno, este botón me vale, soy muy dado, quizás os acordáis ya a coger objetos de los que tengo aquí en este repositorio. Y los botones pues son uno de aquellos que utilizo con más frecuencia. Bueno, ahora voy a poner este otro botón rojo. Me voy al menú de acciones. Vale. ¿Cuál es el objeto que quiero? Voy a poner alguno más, porque si no me vais a decir que soy un poco tacaño con los ejemplos. Vamos a ver, voy a poner estos 3 números, sobre todo para que se vea lo que pasa cuando hago clic en uno que tiene asignado una acción, pero para que también se vea que aquellos que no tienen asignada ninguna acción no hacen nada cuando hago clic sobre ellos. De esa forma yo creo que el ejemplo es un poco más rotundo, espero al menos. Veréis, voy a programar que, por ejemplo, el botón número 3 sea aquel al que cuando pulso hace que desaparezca este otro, el rojo. ¿Vale? El rojo que, por cierto, también lo voy a poner un poquito más grande, así para que el efecto sea un poco más, más bonito, me sale decir, ¿no? Más impactante. Si vemos que desaparece una cosa muy pequeña, pues casi ni nos enteramos, pero si vemos que desaparece ese gran botón rojo con la X en medio, pues se nota bastante más, ¿verdad? Venga, pues esta es la idea. Vamos a ver. Botón número 1, nada, ni me preocupo de él porque en principio no quiero asignarle ninguna acción. El 2 tampoco. El 3 sí. Por lo tanto, ¿qué hago? De primeras lo selecciono. Vale. Al seleccionarlo me voy al menú de acciones y voy a buscar aquella que me interesa, que es la de eliminar. Bajo un poquito más, vamos a ver. Bajo, bajo, bajo. Aquí tengo eliminar. Conforme. Bien. Selecciono eliminar. Y si os fijáis, en la parte de abajo del menú de acciones aparece aquello que dice propiedades de acción y objetivo. Objetivo es lo que me interesa. ¿Cuál es el objetivo? Yo ya he dicho que eliminar, cuando haga clic en el número 3, lo que sucede es que voy a eliminar algo. ¿Pero el qué? El programa todavía no sabe cuál es el objeto sobre el cual hay que ejercer esa acción determinada. Entonces, doy a los 3 puntitos que hay aquí a la derecha de objetivo y veis que se despliega un menú donde están las vistas en miniatura de todos los objetos que hay sobre la pantalla. Podría ejercer la acción sobre el propio botón 3. Me refiero a que cuando yo hago clic sobre el botón 3 desaparece. Eso puede ser muy útil en determinadas páginas, ¿vale? Como para ir, como si estuviéramos explotando pompas de jabón. Imaginar, ¿no? Pop, 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 pop. Y detrás de esas hay un contenido determinado que yo quiero que el alumno vaya desvelando. Puede ser útil, puede ser divertido. Ese sería uno de los casos en los cuales yo hago que una acción, el objeto se la aplique a sí mismo. En este caso no. En este caso voy a seleccionar este otro botón, que es el que me apetece que desaparezca. Así que le doy a aceptar. Vuelvo al menú de la izquierda de acciones y como veis abajo aparece un botón para confirmar la acción. Dice aplicar. ¿Vale? Pues a partir de este momento, y si lo he hecho como se debe, es posible que no, y ahora os digo por qué, porque ha habido un paso que se me ha olvidado. A partir de este momento, cada vez que yo hago clic sobre el botón 3, el botón rojo debería desaparecer.
Vamos a hacerlo. Hago clic sobre el 1, no sucede nada. De hecho, lo que sucede es que lo selecciono sin querer, el 2 también, y cuando hago clic sobre el 3, ops, el botón rojo ha desaparecido. Bien, me ha funcionado, pero yo mismo me tiro de la oreja. No debería de haberme funcionado y me estaría bien empleado. Y ahora os digo por qué, y esto sirve también de repaso. ¿Por qué no? Porque acordaros de que cuando se hace cualquier modificación sobre los objetos que hay en la página, debemos ponernos primero en modo presentación. Perdón, en modo edición. ¿Os acordáis del botón que os decía al principio de la sesión, que está en azul y puede estar en rojo? Lo estoy señalando, pero como a mí me veis en pequeñito, a lo mejor no se ve. Voy a sacar mi herramienta de escritura. Me refiero a este botón de aquí. ¿Vale? Este botón, ahora sí me vais a ver cambiarlo de azul a rojo, de rojo a azul y viceversa. Bueno, cada vez que se quiera hacer una modificación sobre cualquier objeto, se debe de poner en rojo, en lo que es el modo edición. Y cuando ya hemos terminado de hacer todas las modificaciones, lo volvemos a poner en azul, que es el modo presentación. Y a partir de este momento los objetos ya se tienen que comportar como yo he decidido que lo hagan. Porque si no se hace de esa manera, si no tenemos en cuenta lo de modo edición, modo presentación, es posible que no funcione. Es posible que no funcione. A mí ahora me ha funcionado. No me lo merezco, pero me ha funcionado. Pero recordad, en serio, porque sobre todo con la modificación de las propiedades es un poco más peliagudo. Algunas van a funcionar, otras no. En este caso a mí con lo de las acciones me ha funcionado, pero no tiene por qué ser así siempre. Hay que acordarse además por disciplina de ponerlo siempre en rojo cuando estamos modificando y de volverlo a poner en azul cuando ya hemos terminado la modificación. Bueno, voy a retroceder, sea como sea, y voy a hacer lo siguiente. Esta página ya está como yo quiero. A ver, voy a comprobar que efectivamente si le doy al botón 3 apps, ahora ha desaparecido el propio botón. Algo he desconfigurado, ¿veis? Y ahora sí que digo y lo vuelvo a decir con todo el derecho. Me está bien empleado por indisciplinado. Bueno, hagámoslo bien otra vez y desde el primer momento. Entro en modo edición. Rápidamente, pongo el botón en rojo. Selecciono el botón número 3. Selecciono eliminar. Propiedades de acción. Selecciono el objeto sobre el cual quiero que recaiga esta acción. Acepto, aplico. El botón rojo lo vuelvo a poner en azul y a partir de ese momento, cada vez que yo venga a esta página y le dé al botón 1, no pasará nada. Si le doy al botón 2, no pasará nada. Si le doy al botón 3, desaparecerá el círculo rojo. Esta es exactamente la idea. Antes que nada, ¿qué es lo que yo debería hacer también? Guardar el documento. Y ahora os diré por qué. Voy a guardarlo, archivo, guardar como. Voy a guardarlo con un nombre por defecto, me da igual, sin título. Lo guardo, por ejemplo, en el escritorio, guardar, vale. Y voy a comprobar que efectivamente funciona como yo lo he programado. Efectivamente, pulso en el botón 3 y el botón rojo desaparece. Fenomenal. Aquí viene el siguiente contenido nuevo. Hemos terminado con las acciones por ahora y yo creo que está claro. Pero voy a deciros lo que vamos a hacer ahora. Quiero decir, la siguiente herramienta de lo que os quiero hablar ahora mismo, que es el botón de reset. El botón de reset. Resetear. ¿Por qué hay que resetear? Porque en un momento determinado ya hemos resuelto un ejercicio, hemos jugado con la página, ya hemos aprovechado al máximo la mecánica de la página y la forma en que yo la he programado para que los objetos se comporten como yo decido. Los alumnos han puesto los contenidos en sus contenedores, otros han modificado, o sea, han jugado con estas acciones y han hecho todo lo que se les pedía que hicieran. Y entonces llega un momento en que evidentemente esta página se queda desconfigurada. Bueno, tengo dos posibilidades. O cerrar el programa sin guardar los cambios y volver a abrirlo. Esto es bastante poco práctico. O si quiero seguir jugando con esta página, le doy al botón de reset. Y al darle al botón de reset, todo vuelve a su posición. Los contenidos vuelven a su sitio, los contenedores se quedan otra vez vacíos y de nuevo podemos volver a jugar con el siguiente alumno. Esta es la idea. Pero para que eso funcione, primero tenemos que guardar el rotafolios. Lo primero lo tenemos que guardar con los cambios definitivos, digamos, con la configuración original, con los elementos distribuidos por la página de la forma en que nos los queremos encontrar cada vez que los abramos. De esa forma, cada vez que le demos al botón de reset, volverá al punto de guardado, por así decir.
vuelvo a decir, si yo juego, hago clic aquí, desaparece este objeto, y yo ahora mismo al cerrar este rotafolios, el programa me va a preguntar, ¿quiere guardar los cambios? Y le digo que sí, por error, luego me va a costar un poquito más modificarlo, se me va a desconfigurar, que es un poco lo que me ha pasado antes. No exactamente por este mismo motivo, pero es de alguna forma lo que me ha pasado. Entonces, en este caso tendría que decirle que no guardar los cambios. Pero todavía mucho más práctico que todo eso es darle al botón de reset para que todo vuelva al punto de partida, para que las fichas vuelvan a la casilla de salida. Imaginaros que es un tablero de un juego de mesa y cuando queremos empezar a jugar, pues siempre las casillas están las fichas están en la casilla de salida y todo el mundo tiene su cubilete con su dado y etcétera, 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 etcétera. Llevo un rato hablando del botón de reset y no he dicho dónde está. Me habéis visto pulsarlo, pero probablemente no lo habéis localizado. Es este de aquí. Hombre, si le echamos un poco de imaginación, yo creo que cualquiera a lo mejor llega a la conclusión de que esto representa una página con un signo así como de reciclar. Se pueden interpretar como reset, pero bueno, no quiero dejar que os lo inventéis, no quiero dejar que seáis vosotros los que tenga que deducir. Mi trabajo es señalaros en qué parte de la pantalla yo estaba pulsando. Ese es el botón, ¿vale? Bueno, pues vamos bien de contenidos. Permitidme que eche aquí un vistazo. Vale, fenomenal. Siguiente herramienta de la que os voy a hablar, y la señalo también antes que nada, se llama anotación sobre el escritorio. La herramienta de anotación sobre el escritorio es esta de aquí. Es un círculo rojo con un lápiz en blanco y una especie de garabato hecho con ese lápiz. Eso es lo que representa el icono. Cada vez que yo haga clic sobre ese botón va a suceder lo que veis. El programa se esconde, por así decir, los exploradores, si quiero, a ver, voy a poner la barra de herramientas en otro sitio, los exploradores los puedo directamente plegar o los puedo cerrar. Ahora mismo no me aportan absolutamente nada. Y lo que me permite esta herramienta de anotación sobre el escritorio es manejar mi ordenador, abrir un programa, abrir el navegador, absolutamente lo que quiera y necesite, con la ventaja de que las herramientas de Active Inspire siempre van a estar aquí para que en un momento determinado, si necesito, pueda hacer una anotación. No tenía tampoco especial interés en hacer un recuadro alrededor de esta marca, pero bueno, era por poneros un ejemplo. En definitiva, para eso sirve la anotación sobre escritorio, para que podáis manejar vuestro ordenador y aprovechar esta barra de herramientas dentro de cualquier otro programa que tengáis instalado en vuestro PC. Y quien dice hacer anotaciones dice también, pues en un momento determinado, crear una figura geométrica de estas que a mí me gusta crear y tengo siempre mucha manía de crear. Bueno, pues imaginad que estamos viendo cualquier otro contenido y me quiero beneficiar de todas estas cosas. Bueno, para esto sirve anotación sobre el escritorio. Para volver al rotafolios y a los contenidos que hay en cada una de sus páginas, vuelvo a hacer clic en el mismo botón. Ahí, no me ha respondido a la primera, pero enseguida vuelvo a donde estaba. Para eso sirve la anotación sobre el escritorio, francamente útil. Y ya veis qué rápido se explica también. Por eso digo, la sesión de hoy incluye contenidos que son francamente interesantes. Yo lo llamo Active Inspire avanzado y no hay que dejarse engañar por la aparente sencillez de las herramientas. Simplemente son herramientas que por la utilidad que tienen me parecía oportuno dejar para esta tercera sesión. Eso no significa que sean difíciles de utilizar, ya estáis viendo que no. Pero son, ya digo, creo que una conclusión, yo quiero creer, lo bastante buena para este curso de la forma en que lo habíamos planteado hace ya algunos meses atrás. Bueno, pues vamos a continuar. Tengo otra herramienta estupenda que se llama tinta mágica. Voy a volver a mi portafolios de demo con los ejemplos que os tenía preparados. Os enseño este. En una clase de ciencias, en un momento determinado, yo quiero explicar qué es lo que pasa dentro de un volcán. Y yo a un alumno le puedo pedir que salga, seleccione la herramienta de tinta mágica y con esa tinta pinte o manche por encima del volcán. Y lo que pasará es lo siguiente. Primero de todo, os señalo la herramienta de tinta mágica. Es esta de aquí. Representa una especie de pincel o de pluma que ha hecho un
una espiral así como de colores. Así es como yo interpreto ese icono. Bueno, si seleccionamos esa herramienta, acabo de hacer clic sobre ella, con ese pincel mágico, con esa tinta mágica, al pintar por encima del volcán lo que sucede es lo siguiente. Como veis, se abre una especie de ventana de transparencia que me permite ver lo que hay por detrás. Bien, primero un paréntesis y luego una puntualización. Paréntesis tiene que ver con contenidos que ya se han explicado anteriormente, pero os lo recuerdo. Cada página de mi lección está compuesta de 4 capas. Cada página del rotafolios, cada página del documento de Active Inspire, cada página de un flipchart tiene 4 capas. La de fondo, la inferior, la central y la superior. Tanto si se usan como si no, están superpuestas. Lógicamente no se ve, pero tiene 4 capas. Yo puedo decidir situar todos los objetos en la misma, pero es bueno que sepáis que hay 4. ¿Qué significa eso? Que los objetos que están en una capa anterior tapan a los que están en una capa posterior. ¿Vale? Ya está. Dicho esto, cierro el paréntesis. Ahora voy con la puntualización. Lo que hace la tinta es pintar, pero es una tinta de transparencia. Es una tinta de transparencia, no es una goma de borrar. ¿Por qué es importante decir esto? Porque es lo que parece, dices, lo que haces con esa tinta mágica es borrar lo que hay en la capa anterior y entonces veo lo que hay detrás. No, hay un matiz y de verdad es importante. De hecho, esta tinta, este manchurrón, por así decir, no es muy distinto en cuanto a objeto que yo ponga sobre una página que si lo hago con una tinta sólida. Me explico. Yo voy a ir aquí a mi rotafolios nuevo, el que me sirve de campo de pruebas, y me refiero a que si yo cojo una herramienta de escritura y hago esto es una anotación. ¿Vale? Es una anotación hecha con un trazo de un color sólido. Vale, no estoy borrando, estoy añadiendo. No es goma de borrar, estoy añadiendo. Bien, con la tinta mágica sucede lo mismo. Lo que pasa es que la tinta mágica lo que hace es añadir una capa no de un color sólido, sino añadir una capa como de transparencia. ¿Por qué sé que es lo mismo y por qué sé que es un objeto? Porque mirad, yo esta mancha que acabo de hacer la puedo seleccionar, la puedo deformar, la puedo redimensionar, girar, hacer más pequeñita, colocarla en otro sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque os recuerdo, y nunca está de más volver a decirlo, que todo lo que pongas sobre una página de un rotafolios es un objeto. La tinta mágica también. Y de hecho, vuelvo a mi ejemplo y mirad lo que sucede. Esta mancha, yo ahora mismo la toco y la voy arrastrando. La puedo hacer más pequeñita. La puedo hacer más grande. La puedo rotar. La puedo redimensionar, deformarla, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora ya se entiende. Confío en que se entienda. Que lo que estoy haciendo con la tinta mágica no es borrar, sino añadir una pintura especial que transparenta lo que hay en la capa anterior. ¿Fácil? ¿Confuso? ¿Pongo otro ejemplo? Mirad. Este ejemplo es muy divertido. Espero que os guste esta página. Veréis, en este caso, este recuadro rojo que hay aquí está relleno con esa tinta mágica. Ya está relleno. De manera que yo voy moviendo este cuadro y donde lo ponga, en cualquier lugar de la página en el que lo ponga, veré lo que hay detrás, en la capa de detrás. Ya sé que ahora no se nota, porque lo que hay por delante es negro y lo que hay por detrás es negro también. Pero es lo que está pasando. Para que se note entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasarlo por una de las figuras. Y entonces veré, como dice en el enunciado, lo que sujeta mi cuerpo. Y lo que sujeta el cuerpo de estos otros dos personajes, de estas otras dos figuras. ¿A qué hora está más claro? Confío en que lo esté. Bueno, la única recomendación que os doy en cuanto a la herramienta de tinta mágica es, bueno, recomendación no, quiero decir, es una exigencia de uso, por así decir. La tinta mágica solamente funciona con los objetos que hay en la capa superior. Os pongo
De nuevo me voy aquí a mi rotafolios de ejemplo. Vuelvo a sacar los exploradores, que normalmente no los tengo muy a la vista porque no quiero que distraigan. A ver, ahora. Y me voy al tercero de estos menús de aquí arriba, que es el explorador de objetos. Y realmente se llama así, pero yo lo llamaría explorador de capas, porque es lo que me dice qué hay en cada capa y qué nombre por defecto se le ha asignado. En este caso no hay nada en la capa de fondo, que es la que está abajo, no hay nada en la capa inferior, no hay nada en la capa central. Sí hay en la capa superior una anotación. Una anotación, ese garabato hecho con lápiz, se ha colocado allí por defecto. Si yo lo quiero mover de capa, simplemente arrastro ahora mismo con el ratón y lo muevo de capa, ¿vale? Pero con esto quería recordaros dónde está el menú de las capas, dónde está ese mapa o ese esquema que me dice qué es lo que hay en cada una de las capas. Y os recuerdo, ya cierro este paréntesis, recordándoos que la tinta mágica solamente tendrá efecto sobre los objetos que se sitúan en la capa superior, en la que está más arriba del todo. ¿Fácil? Bueno, espero que sí. Pues venga, vamos a continuar. Me faltan apenas dos cosas que contaros, que pueden ser interesantes también. La sesión de hoy ya veis que es un poquito más corta, es un poquito más ligera. Las anteriores eran largas y eran un poco más densas. También por necesidad, porque había que dar muchos contenidos nuevos y había que hablar de cero, de qué es este software, para qué sirve, cómo se usa, cómo se le saca partido. Y bueno, era todo un poquito más teórico. Hoy ya veis que es más ligero. No obstante, es importante recordar los contenidos anteriores. Tampoco tengo ninguna duda de que a estas alturas probablemente hay alguno de vosotros que está un poco perdido. Dice, ay, ya. Bueno, no pasa nada. Nos repasamos los vídeos anteriores y luego volvemos a ver este. Repito, es una sesión un poquito más ligera. Eso quiere decir que tendré luego tiempo, afortunadamente, mi tiempo es vuestro. Es la forma en que puedo corresponder a lo amables que estáis siendo al brindarme a mí tanto tiempo y tanta paciencia para responder a todas las preguntas que surjan. Hoy sí que lo voy a intentar hacer en directo, creo que estamos dentro de hora. Así que, venga, sin más dilación, como dicen, capturas de imagen y capturas de vídeo. Muy fácil de utilizar y muy sencillo. Bien, vuelvo a esta herramienta con la que estoy haciendo todos los señalamientos de manera que nadie se pierda y todo el mundo sepa dónde voy a tocar cada vez. Esta, por cierto, esta barra de herramientas que muevo ahora es una barra de herramientas del sistema operativo Android que hay integrado en el panel que estoy utilizando para la sesión. No tiene nada que ver con Active Inspire, ¿vale? Por si alguien se lo está preguntando. Alguno quizás estará diciendo, ¿dónde despliegas esto? Bueno, esto tiene que ver directamente con el panel de Promicia, no con el software, ¿vale? Así que no voy a hacer mucho hincapié por ahora porque además está explicado en el primer webinar. Venga. Estos dos iconos que acabo de seleccionar, uno veis que representa una videocámara y el otro una cámara de fotos. Me van a servir a su vez para hacer capturas de vídeo y capturas de imagen. Voy a empezar por las capturas de imagen. Hacer una captura de imagen puede ser, creo que esto ya lo sabemos, de toda la pantalla, de lo que se llama un pantallazo, o de un área que nosotros seleccionamos. Pero mirad, si yo hago clic aquí, las 6 opciones que se despliegan y ya veis que es un menú bastante generoso que me va a permitir no solamente hacer una captura de la pantalla completa, sino también hacer una captura de área, pero en forma de rectángulo. O también punto a punto o de mano alzada, que eso es muy interesante. Muchas veces simplemente hago un trazado, un círculo y eso es lo que se guarda. ¿Dónde se guarda? ¿Cómo se añade a una página? ¿Cómo utilizar esta herramienta? Venga, pongo un ejemplo rápido y enseguida nos pasamos a la captura de vídeo. Para que el ejemplo sea efectivo, pues se me ocurre que vamos a ir a la herramienta de anotación sobre escritorio, donde estábamos hace un segundito, quito los exploradores, borro este objeto, que no lo quiero para nada, borro este otro también, lo tiro a la papelera, que no lo quiero para nada, y me quedo con mi barra de herramientas y con el navegador. Y voy a buscar, por ejemplo. Bueno, vale, me parece bien. Venga. Una imagen de un actor al que todos conocemos, creo. Bueno, si en un momento determinado queremos hacer una captura de pantalla, aunque sea de una parte de la pantalla, desplegamos del icono de la máquina de fotos y decimos, por ejemplo, instantánea de área. Vale, pues yo ahora tendría de primeras que mover
este rectángulo, redimensionarlo, ajustarlo tanto como quiera. ¡Ay! Se me ha ido. Venga, voy a hacerlo con las dos manos, que siempre es más práctico. Venga, ahí tanto da. Y en definitiva, en el menú que tenéis justo en la parte central es donde podéis ver que puedo añadir directamente esta instantánea a la página actual que estaba abierta en el rotafolios antes de hacer clic en la herramienta de anotación sobre escritorio, a una página nueva, a los recursos que ya tengo almacenados, donde está mi repositorio de imágenes y de recursos que añadir a las páginas, o directamente lo puedo copiar en el portapapeles. Por si no os acordáis, copiarlo en el portapapeles es una cosa que hacen algunos sistemas operativos, que lo que hacen es dejarlo almacenado de momento en la memoria interna a la espera de que yo encuentre un documento sobre el cual diga copiar, perdón, diga pegar, y entonces lo pegan. Bueno, en este caso lo que voy a pedirle al programa es que lo añada a la página actual. Automáticamente vuelvo. ¡Ay, no! Lo he hecho mal, ¿sabéis por qué? Vamos a ver, os lo explico. A ver, un momentito. Esto me complica un poco. Ya sé lo que ha pasado, ya ha sido una torpeza por mi parte. Vamos a ver. Le he dicho que lo añada a la página actual. No, realmente debería haberle dicho que lo añadiera al rotafolios, porque el programa está entendiendo que la página actual en la que estoy ahora es el escritorio de mi ordenador, donde está la barra de herramientas, etcétera, etcétera. No, yo lo que quería era haberlo añadido a una página del rotafolios, no a la página actual. He entendido yo mal la orden. Así que voy a hacer lo mismo que antes. Voy a borrar esta foto. Voy a volver a hacer una captura de pantalla. Ahora de una de las fotos más pequeñas, tanto da. Instantánea de área. Esa me vale. Aunque me ha mantenido el recorte, yo voy a coger otro. Bueno, en fin, venga, ahí me vale. Nueva página. Si doy a nueva página, sospecho que me va a pasar lo mismo. Más bien quiero ir a portapapeles. Bueno, voy a ir a nueva página. Y me ha pasado exactamente lo mismo por tarugo. ¡Ah, no! Perdón. ¿Lo he hecho bien? Nueva página y con esto se lo lleva directamente a mis rotafolios. Ups. Venga, no pasa nada. Vamos a cerrar el software mientras os termino de contar esto. A ver. Venga. Chiquitín, no me vas a quedar mal, que hay mucha gente mirando. Venga. Y lo volvemos a abrir. Al darle a página nueva es cuando me lo añade directamente al rotafolios, ¿vale? Lo que pasa es que probablemente no necesito que me recuperes nada. Me vale con ese está bien. Venga. Me vale con volver a mostraros esta parte de la interfaz que es la que quería. Bueno, entonces, me he despistado y por eso me he trabado un poquito, pero creo que me habéis seguido. Lo añadimos a una página nueva y es lo que consigue que se añada a la lección que estoy trabajando ahora en este momento. ¿Qué pasa si en lugar de una captura de imagen quiero hacer una captura de vídeo? Pues os decía que teníamos este otro icono que no tiene tantas opciones, pero que igualmente tiene la posibilidad de grabar toda la pantalla, o sea, hacer un pantallazo de toda la secuencia de acciones que va teniendo lugar sobre la pantalla y de ahí generar un archivo de vídeo o de un área solamente. Digamos que voy a volver al navegador. De momento al navegador. Imaginaros que no abro ningún contenido, me quedo con el buscador, ¿vale? Imaginaros que yo quiero hacer una captura de vídeo solamente de lo que se muestra aquí, en este área. ¿Por qué? Pues bueno, no lo sé, pues porque es donde sucede, donde están las acciones que me interesan. El resto pues son menús, publicidad, textos que me distraen, etcétera, etcétera. Yo quiero que se guarde solamente la secuencia de acciones que se está generando en ese área de la pantalla. Selecciono ese área de la pantalla y entonces efectivamente lo que haya más allá de estos márgenes no se va a guardar, pero todo lo que haya dentro de esos márgenes se va a guardar, se va a generar un archivo de vídeo en formato AVI, por cierto, y creo recordar que desde esta actualización también en MP4, que luego puedo guardar directamente en mi disco duro, añadirlo a una página de la lección, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es, no quiero haceros perder el tiempo y menos cuando sé que a lo mejor en software se pueda
pueda volverme a dar guerra. Y ahora diré por qué está pasando esto, que no penséis que es porque sí, hay un motivo. Y sobre todo porque, bueno, como creo que el tema está claro, insisto, no os hago perder el tiempo y no me expongo yo tampoco a que esto pueda darme otro susto. Sucede lo siguiente, lo digo solamente para vuestra información, esto es una suerte que yo tengo, pero también es un doble filo. Con frecuencia nos llegan las versiones nuevas del programa cuando todavía está en desarrollo, lo que se llaman versiones beta. Y es nuestro trabajo a veces probarlas y reportar si son estables, si hay una herramienta que falla, etcétera, etcétera. De todas maneras, todo esto son excusas porque yo lo que tenía que haber hecho era instalar una versión que fuese completamente sólida, estable y fiable y no daros problemas a vosotros con eso, que no tenéis culpa de nada. Pero bueno, que sepáis que el lío ha venido por ahí. Pido mil disculpas, no me lo tengáis en cuenta. Ya estamos casi al final de la sesión. Y me queda solamente explicaros, que además no requiere tampoco de ejemplos, simplemente se ve en los propios menús, me queda explicaros solamente sobre las opciones de importación y exportación. A la hora de crear un documento, puedo crear de cero, como es el caso, abro una página en blanco y empiezo a trabajar y añadir objetos sobre ella. Después añado otra página al documento y sigo añadiendo objetos sobre ella y después programo las acciones, modifico las propiedades y todo eso que sabemos. Pero también es posible que tengamos documentos en otros formatos, otros tipos de archivo, con contenidos que me gustaría adaptar a una lección de Active Inspire. Bueno, pues con ciertas limitaciones, pero es posible importar desde PowerPoint o desde un PDF o desde archivos de Smart Notebook, si es el caso que alguno de vosotros sea usuario del software de este otro fabricante. Veréis, si vamos a Archivo, directamente el menú que está arriba a la izquierda y seleccionamos Importar, pues ahí, como veréis, tengo la posibilidad de importar PowerPoint como imágenes, PowerPoint como objetos, PDF y archivo de Smart Notebook. Bueno, me paro ahí. Hay algunas opciones más, pero las que me interesan sobre todo son las 4 primeras. PowerPoint como imágenes o PowerPoint como objetos. ¿Cuál es la diferencia? Os la explico rápidamente y se entiende a la primera. Una presentación de PowerPoint también consiste en toda una serie de elementos o de objetos que yo voy añadiendo a una página. Pongo un fondo, luego pongo un texto, luego un recuadro, luego unos puntos con una caja que están dentro de una caja determinada. Bueno, en fin, todas esas imágenes de alguna manera también están sueltas, por así decir, dentro de la propia página de mi presentación en PowerPoint. Si yo hago la importación de PowerPoint como objetos, la segunda de las opciones de aquí, como objetos, lo que conseguiré sea que se importe esa página y que dentro de Active Inspire también esos objetos estén libres, estén sueltos, estén flotando y por lo tanto puedan modificar las propiedades de cada uno de ellos y les pueda asignar acciones por separado. Eso es muy útil. Como quiera que sea que a veces no tengo esa necesidad, sino que lo que quiero realmente es el contenido de la página y luego ya en Active Inspire ya añadiré otros objetos y seguiré haciendo otras cosas. En ese caso, entonces, importo como imágenes. Y eso quiere decir que todos los objetos estos que están flotando, por así decirlo, que están sueltos en la página de PowerPoint, se pegan y que lo que se añade a mi página de rotafolios es un solo archivo de imagen. Fácil. Bueno, pues lo mismo con PDF. Un PDF no se puede importar como objetos, se importará siempre como imágenes, pero cada una de las páginas de mi documento en formato PDF se convertirá en una página de mis rotafolios y de mi lección interactiva. Y en cuanto a Smart Notebook, pues es un software de otro desarrollador que quizás hayáis tenido ocasión de probar. En algunas ocasiones sucede que hay profesores que han trabajado mucho tiempo con este software y que tienen muchos contenidos y muchos materiales ya creados. Bueno, pues es bueno que sepáis que desde nuestro software se pueden, al menos con estas versiones, importar todos esos archivos para que no tengáis que volver a hacer el trabajo de nuevo si es que decidís pasaros a Active Inspire. Y en cuanto a exportar, y ya con esto estamos en el final de la sesión, pues podemos exportar a IW. IW son las siglas de Interactive Whiteboard, que por cierto también aparecía en importar, por si alguien se ha fijado, también aparecía que se podía importar desde este formato. Exportar, podemos exportar hasta este formato. Es un formato común, un estándar que se intentó
imponer, no en el mal sentido, en Europa, es decir, se intentó que fuese una alternativa a otros software de desarrolladores. Era un formato, insisto, común, sin propietario, pero bueno, por alguna razón yo pienso que esto no ha tenido demasiados usuarios y veo poco probable que encontréis muchas lecciones en este formato. A lo mejor alguna hay, alguien os la comparte o vosotros mismos si exportáis a este formato, pues bueno, pues ya habéis generado un archivo, ¿no? Pero no hay mucho campo. No obstante, se puede hacer si pensáis que pueda ser práctico porque se la queráis pasar a alguien que a su vez trabaja con otro software o de pizarra digital interactivo o de panel interactivo y a lo mejor puede aprovechar vuestro trabajo. Bueno, pues quizás valga la pena probarlo. Segunda opción de exportación, formatos de imagen. Concretamente, esos tres. Cada una de las páginas de mi rotafolio se exportaría a un archivo de imagen. Y lamentablemente los objetos también se pegarían, se quedarían unidos y se generaría un archivo de imagen con esos formatos, que no me permitiría volver a mover cada una de las piezas o de los objetos, pero que dependiendo del tipo de elección puede ser útil, sin embargo, para que se queden por lo menos los apuntes, por así decir, como material de apoyo y consulta. Bueno, pues dichas todas estas cosas, yo creo que ya no me dejo nada de lo que pueda ser importante. Así que si mi compañera Ivette tiene a bien, pues va a dar paso a vuestras preguntas que yo tendré, como digo, mucho gusto en contestar si me sé la respuesta. Adelante. Sí, de momento estoy esperando a ver si llegan más preguntas. ¿No hay ninguna pregunta por ahora? No, de Ah. momento no. Bueno, fenomenal. Bueno, quiero pensar que es buena señal. Ayer hubo un montón, pero hoy, pues no. Hoy Bueno, está pues más calmo, sí. no, pero fenomenal de cualquier forma. Si quieres, paramos la grabación aquí, Ivette, de todas maneras. Y Sí.